Bueno, pues muy buenas noches. Después de ya un tiempo de no haber subido, de no subir, ¿verdad? Contenido, pues nos volvemos a reencontrar. ¿Con qué traen con la clase número uno? Y se estarán preguntando, pues que no ya íbamos como en la 15. Así es, efectivamente. Íbamos en la 15. No, lo que pasa es que, eh, pues si se dan cuenta en los primeros videos, utilicé un pizarrón, ¿verdad? Y unos marcadores, pero realmente, pues los nervios, la luz, pues me traicionaron, ¿verdad? Entonces jugaron en mi contra ese día, pero el día de hoy espero que estas diapositivas no me traicionen, no se me mueva la computadora, ¿verdad? Y volvamos a retomar esas clases. ¿A qué clases me refiero? Las clases que están elaboradas con el pizarrón, ¿ok? Entonces aquí se va a ver mucho mejor, aquí va a haber más iluminación, ¿verdad? Ahí está, mayor iluminación. Aquí no me voy a equivocar, ¿verdad? O colocando cosas que no van. Aunque no me equivoqué tanto, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, vamos otra vez con la clase número uno. Reloaded, es lo que yo así las he llamado. Reloaded, ¿verdad? Es la clase número uno de inglés del curso de inglés desde cero. Y en esta ocasión vamos a retomar lo que es el verb to be. Vamos allá pues. Bueno, para empezar hay que hablar, por supuesto, de los pronombres personales. ¿Por qué es importante hablar de los pronombres personales? Pues porque nos representa el sujeto, ¿verdad? De una oración. Gramaticalmente es el sujeto en una oración. ¿Cómo está formada nuestra oración? Bueno, tenemos sujeto, verbo, complemento. Esas son las partes de la oración, las parts of speech, ¿ok? Partes de la oración. Sujeto, verbo, complemento. Esas son las básicas. Ya después podrá venir un adverbio, un adjetivo, ¿verdad? Pero las partes básicas, sujeto, verbo y complemento. El complemento puede estar o no puede estar, ¿verdad? Pero no influye en la oración, ¿ok? No quiere decir que no sea importante, pero no influye en cuanto a la oración. Entonces, vamos a empezar con los pronombres personales. Del lado izquierdo pueden ver, o en la columna del lado izquierdo pueden ver que están los pronombres personales en inglés y su traducción al español en la columna del lado derecho. Entonces el primer pronombre personal es I. I. Este se complica, ¿verdad? Se complica un poco por la pronunciación, porque muchas veces se confunde con la E, pero la E en inglés, que se pronuncia I. Entonces aquí es I. I. Significa yo, ¿verdad? You, que significa tú o usted. He, que significa él. She, que significa ella. It, que en español no tenemos ese pronombre, pero en inglés sí sí existe ese pronombre y se refiere a una cosa, un lugar o un animal, pero nunca se va a referir a personas, nunca va a hacer referencia a personas, ¿correcto? Miren, otra vez el láser, ¿verdad? Bueno, tenemos también we, que es nosotros, nosotras, you, ustedes, y they, ellos, ellas, ¿correcto? Entonces vamos a volver a repetir la pronunciación. Es I, you, he,
she, it, we, you, they. ¿Ok? Y se estaban preguntando, pero ¿por qué aparecen unos pronombres? Bueno, ¿por qué aparecen unas filas en color amarillo? ¿Por qué están otras en color azul? Bueno, les explico. Las que están en color azul son formas singulares. ¿Ok? O sea, cuando digo yo, estoy hablando de una primera persona. ¿Pero una primera persona en qué? En singular. Porque solo soy yo, ¿verdad? Soy una persona. Una sola persona. He es una tercera persona. ¿Ok? Porque la segunda persona sería you, tú, en este caso. ¿Ok? Alguno de ustedes. ¿Por qué? Porque es la persona con la que yo estoy hablando. ¿Ok? Entonces, he es la persona de la que estamos hablando, de la que nosotros hablamos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, I, primera persona, you es segunda persona, he, she, it son terceras personas del singular. Ojo con eso, terceras personas del singular. ¿Por qué les digo ojo con eso? Porque es muy importante cuando hablamos del presente simple, ¿ok? Demasiado importante cuando hablamos del presente simple, ¿verdad? Y de los verbos que llevan una S. Disculpen la voz, pero otra vez me volví a enfermar. Bueno, pero seguimos, ¿verdad? Seguimos con muchas ganas. Después tenemos lo que son las terceras personas, pero del plural. Entonces, las terceras personas del plural son we, que es nosotros, you, que es usted, they, que son ellos. Y se estarán preguntando, pero si dice que esta segunda persona, o sea, este you es una segunda persona en singular, ¿por qué no lo ponen azul? ¿Por qué creen ustedes? Porque está también en plural, ¿ok? Entonces, en este caso, el plural es el que manda. Por eso es que you, aunque es una segunda persona en singular, ¿verdad? Lo vamos a conjugar con el verb to be are, ¿ok? La conjugación del verbo to be are. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y bueno, y aquí está como les comentaba, el verbo to be. El verbo to be que es, yo creo que es el verbo más importante. Bueno, no creo. Estoy seguro que es el verbo más importante. ¿Cuál es el significado de este verbo en español? Tiene dos significados, ser y estar. Ahí está en color rojo, ¿verdad? El significado. Aquí en este recuadro pueden ver ser o estar. Entonces, por cada pronombre personal que nosotros tenemos, le corresponde un verbo. Por ejemplo, I le corresponde am. A you le corresponde are. A he, she, it le corresponde its, is, perdón. Y we, you y they le corresponde are. Por eso es que, como les comentaba hace un momento, you se incluye tanto como en forma singular como en forma plural, pero utiliza el verbo to be o la conjugación del verbo to be como are, ¿ok? Entonces tenemos tres conjugaciones del verbo to be. Vamos a repetirlas. O sea, repetimos pronombre y conjugación, ¿ok? Entonces es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Correcto? Entonces, con eso
arrancamos. Ya con esto podemos hacer oraciones. ¿Qué nos faltaría? Pues otro verbo, un verbo que indique una acción, ¿verdad? Entonces, continuando con esto, con este verbo, pero en su forma afirmativa, vemos que aquí es la abreviación de pronombre personal, ¿ok? PP. Entonces, otra vez volvemos a tener aquí nuestros pronombres personales, la conjugación de los pronombres personales que le corresponde a cada uno, ¿ok? Entonces, tenemos three conjugation of, of verb to be, ¿ok? Tenemos tres conjugaciones del verbo to be. Am, is, are, ¿ok? Am, is, are. Y aquí volvemos a tener otra vez pronombre y verbo junto, ¿verdad? Entonces tenemos I am, pero aquí sucede una cosa interesante. Me dice contracción, ¿verdad? En la parte de arriba. Entonces podemos hacer una contracción entre el pronombre y verbo. Entonces en lugar de decir I am, puedo decir I'm. I'm. Para you are, puedo decir you're. Para his, puedo decir his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. Y they are, their. ¿Ok? Entonces volvemos a repetir las contracciones para que les quede más claro. I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, they. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos hacer una oración negativa utilizando el verbo to be? Pues simplemente agregamos un not, una palabra negativa. En este caso el not, ¿verdad? Entonces podemos decir I am not, ¿verdad? I am not. Con el simple hecho de mencionar el not, ya sabemos que va a ser una oración negativa. ¿Ok? Entonces nos vamos a esta tercera columna, ¿verdad? Nos vamos a esta tercera columna, que es prácticamente el resumen de las otras dos. ¿Ok? Porque aquí tenemos I am not. Pero la contracción sería I'm not. ¿Ok? Entonces vamos a leer primero las contracciones y luego la forma larga. ¿Ok? Entonces, I'm not. I am not. You aren't. You aren't. Ojo con ese aren't. O cómo se puede escribir de manera formal. You are not. He isn't. He is not. She isn't. She is not. It isn't. It is not. We aren't. We are not. You aren't. You are not. They aren't. They are not. ¿Ok? Entonces, hasta aquí espero que esté todo comprendido, todo claro, para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Y qué pasa cuando queremos hacer una pregunta con el verbo to be? Bueno, pues lo que pasa es que el verbo to be es un verbo muy fuerte, ¿verdad? Es bastante fuerte. ¿A qué me refiero con eso? Que no necesita un auxiliar para poder hacer sus preguntas. El mismo verbo puede realizar preguntas, sus propias preguntas. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. De la columna izquierda, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con el verbo. ¿Ok?
cuando queremos hacer una pregunta, se comienza siempre con el verbo. El verbo, en este caso, nos representa lo que vendría siendo en español el signo de interrogación que abre la pregunta. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí yo no tengo el signo de interrogación que abre la pregunta, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Ok? Entonces, el que hace esa función es el verbo. ¿Ok? Y así va a ser para todas las preguntas. El único signo que se coloca es el signo del final. ¿Ok? El signo final, el signo que cierra la pregunta. Ese sí lo deben de colocar. Es forzoso que lo coloquen. Porque si están en un examen y no colocan el signo, ¿ok? O el check mark, si no colocan el signo, la oración está mal. Deben de colocar el signo al final de la pregunta. ¿Ok? Si no, esa pregunta está mal. Entonces vamos a pronunciar cómo sería una pregunta. ¿Cómo se harían las preguntas? Entonces, con la primera, am I? Am I? Y fíjense el tono que estoy utilizando. Como que elevo un poquito el tono de voz, ¿verdad? Am I? Esa es una pregunta, ¿verdad? Porque de repente yo escucho am I, am I. Eso no es una pregunta. Una pregunta debe ser con un tono que vaya hacia arriba. Am I? ¿Ok? Are you? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? ¿Ok? Y si me vieran en estos momentos, estoy hasta haciendo con las manos, estoy haciendo movimientos, ¿no? O sea, precisamente haciéndome esa interrogante, ¿verdad? Esa pregunta, ¿verdad? Are you? Are we? Is he? ¿Ok? Entonces, recuerden, cuando estén haciendo las preguntas tienen que elevar el tono de voz, ¿verdad? No como yo que ahorita que estoy gritando, tampoco, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero que se escuche que es una pregunta, ¿ok? Ahora, tenemos unos ejemplos. ¿Por qué? Porque como les dije, el verbo to be puede significar ser o estar, ¿ok? Entonces, con estos ejemplos, quiero hacer diferencia entre en qué momento se utiliza el verbo como ser y en qué momento se utiliza el verbo como estar. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera oración. La primera oración está en forma afirmativa, ¿verdad? Entonces, I am Pedro. I am Pedro. Yo soy Pedro, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad? Al ídolo de México, ¿verdad? Pedro Infante. Bueno, negación. Oración negativa. ¿Qué tenemos que agregar? ¿Qué tenemos que agregar? Not, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos I am not Pedro. Yo no soy Pedro. Yo no soy Pedro, ¿verdad? Bueno, en este caso sí, yo no soy Pedro, ¿verdad? Porque aquí vemos que está quién es Pedro. Ahora, para preguntar, ¿qué dijimos que se tiene que hacer? Pasar el verbo hacia adelante, ¿verdad? Pasamos el verbo hacia el frente o atrás, como lo quieran ver. Pero el verbo pasa, es el que inicia la oración, ¿ok? Entonces, en este caso el verbo pasa hacia atrás para iniciar la oración. Y la pregunta sería, ¿Are you Pedro? ¿Are you Pedro? ¿Eres Pedro? Y se estarán preguntando, ah, caray, pero pues usted inició con un I am y ahora resulta que está preguntando con un Are you? Pues sí, ¿verdad?
Porque te estoy preguntando, ¿a quién estoy preguntando? Te estoy preguntando a ti. Te estoy preguntando a ti si tú eres Pedro. ¿Ok? No puedo decir, o sí podría ser que yo mismo me autopregunte, ¿verdad? ¿Am I Pedro? O sea, podría ser que yo mismo me pregunte si yo soy Pedro. ¿Ok? Pero lo más común, ¿verdad? Sería que yo te preguntara a ti. ¿Tú eres Pedro? ¿Verdad? ¿Tú eres Pedro? Y tenemos las dos respuestas cortas. Recuerden que esto ya lo hemos visto. Respuestas cortas. Hay que dar una respuesta corta. En español muchas veces nada más decimos, en esa pregunta me responderían, sí. Oye, ¿eres Pedro? Sí. Ah, qué bien. Oye, ¿eres Pedro? No. Ah, bueno, pues saludos a la familia, ¿verdad? O simplemente moveríamos la cabeza, ¿verdad? Afirmando o negando, ¿verdad? Sin decir ni una sola palabra, ¿verdad? Bueno, por lo menos aquí en México así es, ¿verdad? O sea, cuando es una pregunta, se asienta con la cabeza, ¿verdad? Pero en inglés necesitamos por lo menos una respuesta corta. Short answer, ¿ok? Respuesta corta. Short answer. Y por ejemplo, si yo soy Pedro, yo diría, yes, I am, ¿ok? Pero desafortunadamente, como no soy Pedro Infante, ¿verdad? Entonces mi respuesta sería, no, am not, ¿ok? Y aquí, miren que estoy utilizando la contracción, ¿ok? Solamente la contracción se puede utilizar en la negación, no la puedo utilizar en la afirmación, ¿ok? Ojo con eso, voy a repetirlo. La contracción solo se puede utilizar cuando estoy negando, ¿ok? Cuando la respuesta es negativa. Cuando es afirmativa, no puedo utilizar la contracción, ¿ok? Aquí yo no puedo contraer el I y el am, ¿ok? Espero que eso quede muy, muy claro, porque en los exámenes vienen ese tipo de preguntas, ¿ok? Y también, ojo con esto, yo te estoy preguntando a ti, ¿verdad? Que si tú eres Pedro. ¿Y cómo me vas a responder? Me estás respondiendo con un I am, ¿verdad? O sea, me estás diciendo, sí, yo soy, o no, yo no soy. No me puedes responder, yes, you are. O sea, porque estaríamos respondiendo, sí, tú eres. O sea, ¿cómo? ¿Cómo que tú eres? ¿Sí tú eres? O sea, yo te estoy preguntando, ¿eres Pedro? Y tú me respondes, ¿sí tú eres? Como que no tiene lógica, ¿verdad? Entonces, por eso es que respondo en primera persona, ¿ok? Porque te estoy preguntando a ti y tú me vas a responder, sí, yo soy, o no, yo no soy, ¿ok? Espero que también eso quede claro. Ahora, vamos con otra oración en la que vamos a utilizar el verbo estar, ¿ok? El verbo to be, pero con su significado de estar. Entonces, oración afirmativa. I am in the gym. I am in the gym. Yo estoy en el gimnasio, ¿verdad? Y aquí vemos que sí, efectivamente, ¿verdad? Está levantando unas mancuernillas. ¿Cómo sería nuestra oración en forma negativa? Pues simplemente agregamos ese not, ¿verdad? Agregamos el not y decimos I am not in the gym. Yo no estoy en el gimnasio. ¿Ok? Para negar. Y para preguntar, ¿qué vamos a hacer? Pasamos nuestro verbo, ¿verdad? Hacia atrás. Es el que va a abrir la pregunta. ¿Ok? Y la pregunta sería, ¿Are you in the gym? ¿Are you in the gym? ¿Estás en el gimnasio?
¿Ok? Pasa lo mismo que aquí. ¿Ok? Que pasa lo mismo que en la oración de arriba, en la pregunta. ¿Ok? Yo te estoy preguntando a ti si tú estás en el gimnasio. Tú no me puedes decir, yes, you are, porque prácticamente me estarías respondiendo, sí, tú estás. O sea, ¿cómo que tú estás? Si te estoy preguntando que si tú estás en el gimnasio, ¿cómo me respondes que sí, tú estás? ¿Ok? Entonces la respuesta aquí debe de ser, yes, I am. Yo, sí, yo estoy. ¿Ok? Sí, yo estoy. ¿Ok? O si no estoy en el gimnasio, simplemente digo, no, I'm not. No, yo no estoy. ¿Ok? No, yo no estoy. Y otra vez lo mismo. Solo en la respuesta negativa se puede contraer. ¿Ok? En la afirmativa no. Solo en la negativa. Vamos a otros ejemplos. Pero estos ejemplos ya son de manera plural. ¿Ok? Entonces, oración afirmativa. We are doctors. Somos doctores. ¿Cómo negamos esta oración? Después del to be colocamos el not, ¿verdad? Después del verbo to be colocamos el not y con eso ya negamos la oración. Entonces, we are, we are not doctors. No somos doctores. Y para la pregunta, ¿qué hacemos? Pasamos, ¿verdad? Nuestro verbo al principio o pasamos el verbo hacia atrás. Es el que va a abrir la pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿are you doctors? ¿Are you doctors? No se les olvide colocar el signo que cierra la pregunta. Ese sí es importante. ¿Ok? El que abre la pregunta no existe. Porque are es prácticamente el que hace la función del signo que abre la pregunta. Pero el que cierra la pregunta sí lo tienen que colocar. Mucho ojo con eso. Entonces, ¿are you doctors? ¿Son doctores? O sea, ¿ustedes son doctores? Les estoy preguntando, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, we are. ¿Por qué we? Porque estamos respondiendo, sí, nosotros somos. ¿Ok? Nosotros somos. O sea, la pregunta es, ¿ustedes son doctores? Y la respuesta, sí, nosotros somos. O, no, we aren't. No, nosotros no somos, ¿verdad? ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Oración afirmativa. We are in the hospital. Hospital. Esta H, muchos dicen que es muda, pero no, no es muda. Sí se tiene que pronunciar. Habrá oraciones perdón, hay palabras en las que sí es muda. Por ejemplo, en hour, que es hora. Pero hospital sí se tiene que pronunciar esa H. Hospital. ¿Ok? Entonces, we are in the hospital. Estamos en el hospital, ¿verdad? Porque ahí es donde trabajan los doctores, ¿verdad? Bueno, también trabajan en otros lugares, ¿verdad? Tienen consultorios propios, bueno, etcétera. Pero regularmente los encontramos ahí en los hospitales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo negamos? Ojo con esto. We aren't in the hospital. Aquí ya puse la forma abreviada o la contracción, ¿ok? Hice uso de la contracción de are y not, ¿ok? Entonces, are y not, tenemos la contracción aren't. Este es válido también, ¿ok? Aquí es válido. Podemos poner así sin ningún problema, we aren't in the hospital, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? No estamos en el hospital, ¿ok? No estamos en el hospital. Y para la pregunta, ¿qué va a pasar? Vamos a pasar nuestro verbo hacia atrás, ¿verdad? El verbo se pasa hacia atrás. Es el que abre la pregunta.
Are you in the hospital? Are you in the hospital? ¿Están en el hospital? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sí. Yes, we are. Sí, nosotros estamos. ¿Ok? O si no estamos en el hospital, simplemente decimos no, we aren't. No, nosotros no estamos, ¿verdad? ¿No estamos en dónde? Pues en el hospital. ¿Podemos ampliar esa pregunta, negación? Sí, sí, ¿verdad? Se podría decir, no, we aren't in the hospital, ¿verdad? Pero con que ustedes escriban esto es más que suficiente, ¿ok? Con que, con que den una respuesta corta, o sea, esta respuesta es corta, es más que suficiente, ¿ok? Y bueno, pues creo que ya es todo. Ya es todo. Muchísimas gracias por ver el video. Les agradezco infinitamente su apoyo. Espero que se sigan suscribiendo, ¿verdad? Les dejo aquí el link para que los dirija o redireccione al canal y se sigan suscribiendo, por favor. Esperamos llegar este año a la meta, ¿verdad? La meta que son los que 1000 suscriptores. ¿Ok? Entonces espero contar con su apoyo. Muchísimas gracias por seguir viendo los videos. Espero también que los hagan llegar a la gente que los necesita, ¿verdad? Y pues yo con muchísimo gusto sigo dando, ofreciendo estas clases sin ningún costo. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan muy buena noche y nos vemos en un siguiente video.